¿Cuál es su pronunciación exacta? Halloween. Halloween. Que significa el Día de Todos los Santos, ¿no? Víspera de Todos los Santos. Dice que proviene de All Hallow Eve, que es un inglés antiguo. Entonces el término no es malo, es bueno. Halloween, Día de Todos los Santos. Claro, víspera de Todos los Santos. De todos los santos que están arriba, por supuesto. Sí, y de los santos que estamos acá abajo, ¿no? Pero sus orígenes, sobre todo con los celtas, ¿no? Unos monjes llamados los druidas, que fueron los que comenzaron a ofrecer sacrificios. Estamos hablando de ingleses, de franceses, ¿de quiénes? No, ¿Quiénes son los celtas? ¿Dónde eran irlandeses. Eran pobladores o sea, ¿cuál es la zona geográfica? Eran pobladores antiguos que ocupaban el Europa Oriental, Occidental y parte del Asia Menor. Los druidas, estamos hablando que salen de los celtas. La festividad del Samaín, efectivamente, que era el inicio del verano, ¿no? El Samaín, el término correcto. Yeah. Y ellos celebraban el Año Nuevo en esa ocasión. Los celtas. Claro, los celtas. Comenzaba su año nuevo y en esa época consideraban que comenzaba la época oscura del era clima, el invierno. O sea, invierno. acababa el verano y comenzaba. Entonces, ellos consideraban que en esa época se celebraba no solamente la fiesta del Samaín, sino también celebraban una festividad en la región Roma, sobre todo, la fiesta de las cosechas. Entonces, Samaín, los celtas celebraban el Samaín, que era el inicio del año, y según su creencia... es que según su creencia, ellos creían que en ese día, al ser el inicio de la época oscura, tenían libertad todos los espíritus, buenos y malos. Y se mezclaba el reino espiritual, el mundo espiritual, con el mundo material, el mundo real. Entonces ellos consideraban que en esa ocasión, en ese día o esa noche, todos los espíritus de los ancestros, de todos los que habían muerto, todos salían y se mezclaban con la población. Y en ese día, si no me equivoco, le invocaban para preguntarle sobre la salud, de repente las cosechas, o qué tal iba a ir en el año que estaban comenzando, ¿no? La cosecha, ¿qué pasa con las cosechas? No, las cosechas era, en esa época, el Imperio Romano también celebraba la fiesta de las cosechas, de la diosa Pomona, ¿no? Que era la fiesta de las cosechas. O sea, cada pueblo ha tenido festividades diferentes en diferentes épocas, pero hay festividades que eran coincidentes. O sea, coincidentes. Entonces los celtas tenían su celebración, los romanos tenían otra celebración. Los druidas? Ya, cuando hablamos de druidas estamos hablando de personas... Eran los sacerdotes. Eran los sacerdotes. Claro. Toda cultura no han sido todos sacerdotes. Ha habido cierto grupo que ha dirigido la parte espiritual, la religión de los pueblos. Entonces los druidas eran la gente que estaban encargados de dirigir la religión de los pueblos. ¿Y qué características tenían los druidas? Bueno, ellos justamente indujeron al pueblo en la creencia de que había espíritus malos que también salían, y una forma de contrarrestar o apaciguar a estos espíritus malos para que no hicieran daño, sobre todo en lo que tuviera que ver con las cosechas, con el clima, y que no hubiera enfermedades entre el pueblo. Una forma de apaciguarlos era realizar sacrificios, pero sacrificios de seres humanos. O sea, ellos como que ministraban la parte espiritual de lo que estaba hablando Víctor, en el sentido de pasar prácticamente del día de la luz a las tinieblas, y lo que decía Solange, que venían espíritus nuevos y malos. Por ejemplo, yo era un habitante celta, ustedes son parte de la familia, y en esa noche la creencia era como salían todos los espíritus, incluso los espíritus del abuelito, de la abuelita, del tío, del primo, eran parte de la invitación a la casa, se hacía una celebración. Claro, pero como también salían espíritus malévolos, entonces inicialmente se les enseñó que para poder ahuyentar a los espíritus malévolos, la gente tenía que ponerse trajes horrendos, tenía que ponerse máscara de... Eso es la intención que hacen los druidas. Esa es la enseñanza de los druidas. Al pueblo. Claro, ellos son los que enseñan esto, ¿no? Y esto creo que se sigue, ¿no? Porque ahora, de repente cuando no tenían conocimiento de las personas, algunos jóvenes, cuando de repente viene un espíritu, tú dices, lo puedes ahuyentar hablándole lisuras. Y empiezan a hablar una cantidad de lisuras y su pensamiento... de algo espiritual. Exacto, ¿no? Y eso ha quedado, ¿no? O sea, ¿y cuál es su procedencia para...? ¿Es Inglaterra, Irlanda? Claro, la fiesta es... Porque dice que los romanos también realizaban un tipo de... fiesta, las festividades ¿Qué pasa cuando ¿de dónde? Cuando Roma conquista efectivamente toda la parte de Europa, entre ellos toda la parte de los celtas, la cultura romana ahora absorbe muchas de las prácticas que tenían los celtas.
Entonces normalmente entendamos que... Roma siempre respetó las costumbres de los pueblos. Ellos practicaban lo que era el sincretismo, creían... Ellos respetaron la religión y la costumbre de los En realidad era una mezcla de todo. Y más bien asimilaban la cultura de esos pueblos a los que ellos conquistaban. Exactamente, ¿no? Entonces mezclaron las dos culturas, ¿no? Entonces ya la tradición del Samaín, la parte espiritual, también ahora lo mezclaron con la parte de la cultura romana, ¿no? Que era la fiesta de las cosechas. Lo que sí hizo Roma fue coger esa celebración, mezclándola con la celebración de Pomona, de las cosechas, y la difundieron por todo el imperio. Claro, entonces ya no se limitó solamente al territorio celta, la parte de Irlanda, la parte de Escocia que equivale, sino se diseminó por todo el imperio, por ende toda Europa, ¿no? Toda Europa. Entonces, para esquivar a esos espíritus que hacen maldad, hay que engañarlos. ¿Cómo engañarlos? Hay que disfrazarse, hay que ponerse pieles, hay que ponerse máscaras, hay que tratar de alguna manera... o reprenderlos, asustarlos, rechazarlos. No, es como tratar de asustarlos por un lado, correcto. Pero por otro lado también de que no nos reconozcan. O sea, de ahí viene eso de ahí viene que en la fiesta de Halloween muchas personas se ponen máscaras, se ponen cosas y tratando de aparentar o dar otra apariencia, no lo que realmente ellos son. Estamos hablando de ocultismo entonces, siervo Víctor. Definitivamente, ¿no? O sea, estamos hablando de algo espiritual, claro, es oculto, las culturas de la antigüedad, por el mismo desconocimiento de Dios, por el mismo desconocimiento de la palabra de Dios, siempre han estado involucrados, sin saberlo, muchos de ellos, sin saberlo, en aspectos relacionados al ocultismo. Muchas de las prácticas son netamente ocultistas, pero es por el desconocimiento de la palabra de Dios. Pablo, por ejemplo, es bien claro, ¿no? Cuando dice Dios pasando por alto el tiempo de vuestra ignorancia, porque está bien, Dios ya entiende, no sabían, desconocían, se entregaron a todo tipo de prácticas por la ignorancia, ahora manda que todos se arrepientan, porque ahí hay otro concepto, por ejemplo, no todo es la culpa del diablo, digámoslo así, sino es producto del mismo desconocimiento y la responsabilidad humana, ¿no? Ahora, por ejemplo, esto de los sacrificios de seres humanos no solo lo practicaron los monjes druidas, también se practicó aquí en el Perú. Hay testimonio de ello, que los aztecas, niños eran ofrecidos en los nevados como sacrificio. ¿Por qué los incas siempre creyeron que las montañas eran dioses y les llamaron los apus? Y una manera de ofrecer un sacrificio supuestamente a sus dioses era tomar un niño o una niña que tuviera una apariencia hermosa y lo presentaban como sacrificio. Pues no solamente de repente niños, sino también vírgenes. Exacto. Mujeres vírgenes. Antiguo, en la Biblia describe que la gente le sacrificaba a sus hijos a Moloch. Sí. Se los quemaba vivos. Toda persona que practica el satanismo, Satanás pide, exige, demanda el sacrificio de seres humanos, y especialmente le demanda a los que están metidos en el satanismo, le demanda, por ejemplo, que sacrifiquen o le ofrenden un familiar, un ser querido, y ellos tienen que dar el nombre de un familiar que va a tener que ser sacrificado. Pero entonces hay una gran ignorancia. Claro, como dicen Oseas 4:6, no, mi pueblo pereció por falta de desconocimiento. Claro, hay una gran ignorancia, como dice Solange, por falta de conocimiento, porque se trata de una obra oculta. Estamos hablando de las obras infructuosas. De las tinieblas. De las tinieblas. Y eso se está vistiendo de una manera de dulces, fiestas. Claro, ¿de dónde, por eso, de ahí de dónde viene la palabra Halloween? Porque Halloween es un término para mí víspera de todos los santos. Pero eso ¿Cómo es que luego esto? Históricamente hablamos que los celtas fueron absorbidos por Roma, la cultura romana. Entonces Roma predominó durante muchos siglos, se mantuvo en pie el imperio. 400 años más o menos, 400 años estuvo tomando hegemonía de lo que romano. Es esa parte de Europa. Perfecto. Pero consideremos algo, Roma, la cultura prevaleció por muchos siglos más. Es cierto. ¿No? Y se diseminó. Ellos tuvieron 1500 años más o menos gobernando a nivel del mundo de ese entonces. Y recordemos algo más, que Roma no solamente cae cuando cae Constantinopla. No, inicialmente Roma, luego Constantinopla. Roma quedó directamente desde el Vaticano, ¿no? O sea, porque quedó con el liderazgo, quedó con la influencia en el mundo entero. O sea que ahí interviene también el Vaticano. Claro, estamos hablando de la religión católica. Claro, ¿por qué? Porque tanto el Papa Gregorio III como Gregorio IV, a mediados del siglo VIII y el siglo IX,
ellos fueron los que le cambiaron el nombre a la celebración. Exacto. Ya no fue Samaín, ya no fue la fiesta de Pomona. ¿Cuál fue su nombre? Ellos fueron los que le pusieron la víspera de Todos los Santos. Con el propósito La quizás fiesta de Todos los Santos. ¿Por qué? Porque para ir erradicando las fiestas paganas, le trataron de dar un ambiente cristiano, o sea, las cristianizaron, digámoslo de esa Exacto, manera. lo llamaban así de repente porque de repente tenías un dios para celebrar la fiesta de todos esos dioses que de repente no conocemos nosotros, ponemos el Día de Todos los Santos y lo celebramos así. Y de ahí lo hemos recibido nosotros. Claro. Eso es lo que se ha hecho con muchas de las, inclusive la línea que lleva a que uno visita algún lugar y encuentra la imagen del santo tal, la imagen del santo tal. En realidad uno nunca sabe qué santo es. Lo que pasa es que en todos los templos de la antigüedad siempre hubieron imágenes. Entonces, para poder no afectar la población que estaba aferrada a eso, simplemente ya no se llama tal, le cambiamos el nombre ahora. Y se cambió el nombre de todas las imágenes. Por eso es que permanecen imágenes con nombres santos ahora, Exacto. ¿no? Es como Semiramis cargando al niño, entonces ya no se llama Semiramis con Tamuz, tiene otro nombre ahora, ¿no? Entonces se llama María. O sea que el nombre que es relativamente bueno, entre comillas, Exacto. el Día de Todos los Santos o víspera, ¿no?, del Día de Todos los Santos,